Hola a todos. Sé que muchos de ustedes desconocen parte de mi historia de vida y de las cosas que me han sucedido en los últimos años dentro de mis procesos. En este momento estoy atravesando algo muy similar a lo que atravesé en el año 2019, a principios del 2019, fines del 2018, principios del 2019, y este video, que fue el último que hice en el canal que tenía anteriormente, cuenta lo que me pasó, que es un poco lo que me está pasando en este momento. Esta es la primera parte, es parte del video y parte de los registros que se me abrieron en ese momento y que pusieron claridad a mucho de lo que me estaba sucediendo, para intentar salir adelante, y necesito compartirlo con ustedes. Hago toda esta explicación a modo de introducción porque mi año 2019 había empezado con muchas cosas nuevas, muchos proyectos y si bien venía saliendo de otros ataques en octubre cuando estuve en Ushuaia. Ushuaia es un lugar donde ahora entendí que lo que me habían pedido mis supuestos guías cuando fui a Ushuaia a hacer el taller, mis guías, además de no hablaran del taller, me pedían que hiciera cosas específicas en Ushuaia que tenían que ver con mi proceso de llama gemela. En realidad esos no eran mis guías. Siempre sentí que no eran mis guías, pero yo, ante mi desesperación en ese momento de querer entender algunas cosas, hizo que tomara esos mensajes y fuera e hiciera lo que estos supuestos guías me pedían que hiciera. En ese momento empecé a recibir otra vez ataques, uno atrás de otro, de diferentes tipos. Pero como ya uno se va poniendo canchero y empieza como a tratar de salir y empieza como a dar manotazos de ahogado, eso hice. Y más o menos trataba de mantenerme a flote. Había empezado el año con muchos proyectos, con cosas nuevas, con gente que se acercaba para hacer cosas. Y de un día para el otro, y esto tiene que ver puntualmente con mi proceso de llama gemela y con mi llama gemela, después de unas semanas de no hablar con mi llama de distanciamiento y de yo empezar a sentir que estas energías, que como yo estaba moviendo mucha energía y ayudando a muchas personas, sentía como que esta energía de la contraparte cada vez era más densa y cada vez estaba como más presente. Y como hasta ese momento yo no era una luchadora y no cortaba cabezas y no mataba bichos, por llamarlo de una manera, mantenía mis límites y pedía la asistencia, pero incluso hasta mis guías y mis maestros no podían ayudarme. Hasta ese grado he llegado de tal intervención tenía en mí que no podían acceder a mí. Entonces todo se puso peor. Y cuando mi llama habla conmigo, hace como un mes, cada vez que, y yo ya me había dado cuenta en octubre, después de ese viaje, que cada vez que mi llama y yo intercambiábamos palabras o nos veíamos, todo empezaba a empeorar. Especialmente conmigo, todo empezaba a empeorar. Y si bien sabía a lo que me estaba exponiendo cada vez que me contactaba con mi llama, nunca creí que hubiese seres capaces de hacer lo que hacen. Si bien creo que son capaces
no creí que fueran capaces. Hace un mes, cuando después de semanas sin hablar con mi llama y de empezar a generar nuevos proyectos para mover mucha energía, me empezó a dar cuenta que los proyectos empiezan a caer todos, uno atrás del otro, simultáneamente. La gente se empieza a distanciar, yo me empiezo a cerrar y entro en un profundo pozo depresivo, con pensamientos que solo los que transitan procesos de depresión profunda saben de lo que hablo, donde la vida deja de tener sentido y donde no hay un motivo para vivir y uno siente que lo mejor sería no estar vivo. Era consciente de que lo que me estaba pasando no tenía que ver conmigo, tenía que ver con estas energías que estaban alrededor mío que no me dejaban hacer nada, y yo estaba tan agotada de pedir ayuda y no recibirla por parte de mis guías, mis maestros. Había tenido tan mala experiencia con esos registros y lo que me habían dicho. Mala experiencia con gente que se había acercado a mí solo para usarme, porque parece que el hecho de ser canal y poder recibir información, la gente piensa que no sé, que a veces no sé ni siquiera qué piensa, pero se acercaba a mí solo por mi herramienta y no por mí, en el sentido de generar un vínculo, de conocer a alguien y generar una amistad o algo así, pero me terminaba dando cuenta de que lo único que querían era que yo les canalizara todo el tiempo, estuviese siempre recibiendo información para ellos. Me empecé a cuestionar toda mi existencia, todo, absolutamente todo, hasta la propia existencia de Dios, y si Dios existía, ¿dónde estaba en ese momento? Me cuestioné las realidades que hay más allá de la realidad que nos dicen que es la realidad. Empecé a investigar, sabía por lo que estaba pasando, en ningún momento perdí mi nivel de conciencia, sabía, pero tenía tanto cansancio de haber luchado durante casi 40 años con todo esto energéticamente, que ya no quería luchar más. Sentía que no tenía las herramientas y que por más que luchara, era una lucha que yo ya había perdido. Así que yo dije, yo me quiero ir y no quiero volver nunca más. Es decir, no quiero volver a encarnar nunca más. Es lo único que tengo claro hace muchísimos años, de que yo no voy a volver. Es como algo muy profundo, afirmativo dentro mío, que sabe que yo no voy a volver a encarnar en la tierra. Entonces eso hacía que, bueno, entonces si no voy a volver, y esto no tiene sentido porque intento hacer cosas para ayudar a otros y los otros no son receptivos, bueno, una serie de cosas y pensamientos y todo iba cada vez peor, y yo estaba en ese pozo depresivo del que no quería salir porque no le veía un sentido salir de ahí, porque sabía que si salía y empezaba a hacer otra vez lo que había venido a hacer y a ayudar a otros y a transmitir mis conocimientos y a brillar y acompañar y demás, otra vez iba a tener estos ataques. Y ya no quería pasar por eso otra vez. Así que fueron semanas muy difíciles. Aprendí mucho de la oscuridad, mucho, sobre muchos seres que existen más allá de los que conocemos. Aprendí sobre los famosos arcontes, de los que había solo escuchado hablar, pero no tenía idea a qué se dedicaban. Leí, investigué mucho sobre reptiles, sobre draconianos, sobre gente que no tiene alma, que
el envase está ocupada por otras entidades, seres que manipulan a otros seres, como cordones, seres que están detrás de una persona y solamente la manipulan y la usan para, no solo para chuparle la energía, sino para que determinadas cosas sucedan. Así que fueron semanas muy difíciles. A raíz de todo lo que me pasó hasta ayer y de cuestionarme un montón de cosas, yo quería saber quién estaba atrás de todo esto. Yo quería saber quién o quiénes son los que no quieren que yo haga lo que tengo que hacer. Y si eran como yo sentía y veía y percibía quiénes eran, quiénes son estas personas que están encarnadas pero están manipuladas por seres como reptiles, draconianos y hay de otras clases también. Yo quería saber por qué a mí, por qué no van, va a sonar feo, pero por qué no les pasa a otros si me pasa a mí. Seguramente les debe pasar a otras personas, pero estas son cosas de las que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar de la oscuridad, nadie quiere hablar de los reptiles ni de los seres oscuros, porque supuestamente si uno habla de eso los está trayendo y demás. Y también nos han hecho creer hasta cierto punto de que uno atrae porque vibra a estos seres. Entonces yo los atraigo porque supuestamente vibro muy bajo, entonces ellos vienen a mí. Cuando en realidad, en mi caso particular, no es siempre así. Obviamente, más bajo vibro, más vienen. Pero más alto vibro, la energía con la que me tengo que enfrentar es mucho más poderosa que los que están vibrando acá abajo. Entonces no es una cuestión de resonancia, de ley de atracción. Y eso es algo que quiero que quede bien claro, porque yo me cuestioné incluso eso. ¿Qué había hecho yo de malo en esta vida, en esta encarnación, para tener que pasar por todo esto? Si siempre sentí que no tengo vidas anteriores en la tierra, y si tengo son contadas con las dedos de una mano, incluso así dudo de que hayan sido así, 5, 2, 1, a veces creo que no fueron ni una, pero tanto mal hice en esas vidas para en esta tener que merecer todo esto, todo junto, y encima no entender el lugar en donde estoy, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el ser humano, ver lo que sucede a mi alrededor, ver lo que sucede con otras personas, ver lo que hacen con los animales, lo que hacen con la tierra, lo que se hacen entre sí. Por eso les digo, me cuestioné absolutamente todo, y si yo era la que estaba causando que estas energías se me pegaran, porque yo estaba pagando algo, un karma, no sé, ya no sabía ni siquiera cómo justificarlo. Ya no había justificación. En toda mi investigación, en mi proceso de depresión horrible por la que he pasado, con los pensamientos más horribles que puede tener una persona que está en una depresión profunda, me dediqué a investigar y buscar la manera de salir de eso. Alguien tenía que darme las respuestas, alguien tenía que ayudarme a encontrar la salida y las respuestas a todas esas preguntas que yo tenía. Marta, me piden que te puedas observar, que puedas por un minuto, esto no lo voy a escribir, porque es como mucha información y es algo que tenemos que hacer en este momento, ¿sí?
Observate rodeada de una poderosa luz blanca. Estás adentro de esa burbuja de luz blanca, ¿sí? Ok, sí. Tus guías están acá. Visualízate parada porque estás en el piso. Yo te veo en el piso y te tenés que parar. No puedes ser una guerrera en el piso. En el piso sos vulnerable. Levántate. Párate. No tengas miedo de ser quien viniste a ser. No le tengas miedo al dolor. Los humanos sufren ese dolor. Viniste para sentirlo. Es lo que necesitas sentir para poder volver a tu casa. Pero no permitas que eso que tenés que sentir apague tu luz. La luz te protege porque la luz te envió. La oscuridad no te permite verlos. No tengas miedo a sentir nada de lo que tenés que sentir, por más doloroso que sea. Estás volviendo a casa, Marta. Estás volviendo a la luz. Mírate guerrera enorme, parada, firme, fuerte. Porque sos chiquitita pero fuerte. Porque la luz te hace todopoderosa. Cada dolor que experimentas es lo que tenés que sentir para poder volver a ser quien sos, para poder volver a la luz, para poder entender a los seres humanos, para poder entender lo que nos pasa cuando pasamos por acá. Todos esos sentimientos, todas esas sensaciones que vos tenés te son extrañas, porque nunca las viviste. Pero aceptaste venir a vivirlas. Aceptaste venir a vivirlas. Aceptaste experimentarlas. No le tengas miedo. No te van a pedir que pases por algo que no seas capaz de vivir. A veces siento que sí, que me exigen más de lo que puedo. No, Marta. No te sientas poca cosa. Eso es porque vos te sentís vulnerable, te sentís chiquitita, te sentís de rodillas. Pero estás parada y sos fuerte. No son tus guías quienes te atacan. No son tus guías quienes te protegen. No son tus ángeles quienes no te asisten. La oscuridad no te deja verlos. Porque no quiere que los veas. Porque quiere que te sientas así. Porque así puede con vos. Porque así puede hacer que no hagas lo que tenés que hacer. Hace unos meses recibí un mensaje parecido a ese, como que mis guías estaban, no se les permitía a mis guías acercarse a mí. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Porque la oscuridad se apoderó. Porque la oscuridad se interpuso. Pero vos tenés que ser más fuerte que la oscuridad. Cuando vos te crees que no sos capaz, es cuando la oscuridad se apodera y se interpone entre vos y tus guías, entre tus ángeles. Estás haciendo lo que viniste a hacer, Marta. Viniste a abrir un camino. Este es tu trabajo, es doloroso, es horrible, te hace mal, es vulnerable, pero es lo que sienten los seres humanos y vos nunca lo sentiste. Nunca te sentiste diminuta, a pesar de tu tamaño, porque sos parte de un todo inmenso. No tengas miedo, Marta.
miedo de ser quien sos. No se los permitas. No permitas que se interpongan más. No dejes de hacer lo que tenés que hacer, porque vos caminás a la luz y detrás tuyo hay muchos seres que caminan a la luz. Esa es tu responsabilidad, no dejar de caminar. Ok. Fuerza, Marta. Cuando vos te sientas caer, visualízate con el escudo de la espada. Y no tengas miedo de usar la espada. Esto es una guerra, Marta. No lo sé, lo tengo claro, pero siempre digo que a mí no me mandaron a luchar. Yo no sé, habrá otros que habrán venido a luchar, yo no sé luchar. Sí, Marta. Todos estamos acá para luchar. Por la felicidad, por el amor, por volver a casa, por abrir un camino. Vos no te acordás, Marta. Eso es lo que pasa. Nunca lo sentiste en tu cuerpo. No tengas miedo de usar la espada con esa oscuridad que te acecha, con esos monstruos. No tengas miedo de cortarles la cabeza. No tienen que detenerte. No tienen que detenerte. No les des el gusto. No dejes que se interponga la oscuridad entre vos y tus guías. No tenés conexión directa. No hace falta que esté yo acá. Pero necesitas reafirmarlo. Necesito entender. Tenés que entender que sos guerrera, aunque no lo sientas. Y una guerrera tiene que dar batalla como dé lugar. Si vos te tirás al piso, lo más probable es que vengan y la estocada te la den ellos. No tenés que bajar la guardia. En una guerra un soldado no baja la guardia. Caminas hacia la luz, pero la oscuridad se está interponiendo. No lo permitas. Correte de ahí. Anda por otro camino si es necesario. Más largo, más impreciso. Uno que te dé más miedo si fuera necesario. Pero no dejes de ser Marta, la semilla estelar que aceptó venir hasta acá. Tu cuerpo necesita sentir lo que estás sintiendo. Pero Marta, vos sos la que tenés la conexión. Vos sabés que lo que estás haciendo es recorriendo el camino de vuelta a tu casa. Atrás tuyo van muchos. Veo un ejército. No te pongas de rodillas. Mira cómo nos estamos mirando los ojos, Marta. Yo veo tu alma y vos ves la mía. No soy yo, Marta, la que te dice esto. Y vos lo sabés. Entonces no niegues quién sos. No niegues quién sos. Por doloroso que sea estar en tu lugar.
están ahí, yo los veo alrededor tuyo. Yo veo tus guías parados atrás tuyo, sosteniéndote. Pero ellos no pueden sacarte la mano oscura que tenés en la garganta si no lo haces vos. Es muy fuerte, Marta.